Hola, hoy vamos a continuar con la serie de presentaciones sobre los protozoarios. Y vamos a hablar la diversidad que tienen estos organismos microscópicos. ¿Qué es un protozoario? Viene del griego proto, su nombre primero, y zoa, animal o planta. De hecho, no es tan sencillo definir un protozoario, pues aunque son organismos que tienen núcleo o membrana nuclear y son unicelulares, son muy complejos. Y más bien, un protozoario se puede definir por lo que no es. Es un microorganismo unicelular que se parece a células de animales, pero que no es ni hongo ni alga. Y en esta caricatura vemos representado muy bien lo que es el protozoario. Es, en este caso, en un bar de solteros, en el cual son células autónomas independientes y tienen una gran diversidad. Pueden tener tamaños muy diferentes, ser un poco grandes o llegar a ser bastante pequeños y difíciles de ver incluso en el microscopio. En realidad son más de 200.000 especies, pero de ellas solo 10.000 necesitan de otros organismos vivos para sobrevivir. La gran mayoría viven en vida libre y muchos menos aún son patógenos, es decir, producen enfermedad al hombre. Los protozoarios pues tienen vidas de estilos de vida muy diversas. Pueden ser de vida libre o vivir en simbiosis como lo hacen los que habitan en nuestro intestino, en el cual nosotros podemos tener provecho al, por ejemplo, producir celulosa o ingerir bacterias. Los protozoarios pueden tener nutrición a partir de solutos, de partículas, y como les decía, alimentarse de bacterias, incluso otros protozoarios, captan líquidos, o sea que hacen pinocitosis, y algunos pocos hacen la fotosíntesis para obtener algo de energía, y pues la mayoría tienen es una combinación de estos métodos para alimentarse. Y en su ciclo vital puede ser muy complejo. Entonces hay algunos, por ejemplo, que requieren un hospedero definitivo en el cual es el único en el que se lleva a cabo el ciclo sexuado. Hay otros en los cuales solo pueden multiplicarse y por eso se llaman hospederos obligatorios. Un vector es, por ejemplo, un insecto que transmite el parásito a otro hospedero, como pasa con el de la malaria o paludismo, que es el mosquito que lleva el parásito al hombre. Llamamos reservorio a organismos que pueden no tener la enfermedad y que lo mantienen y que son reservorios para transmitirlo al hombre. Y también hay un término importante para entender esto que es para el hombre cuando las enfermedades vienen, en el caso, por ejemplo, de los perros que son reservorios para un parásito que se llama tripanosoma y que a partir de un mosquito pasa al hombre. Los protozoarios tienen fases de reproducción asexuada, en el cual puede ser una bipartición o algo pues que es muy sencillo como ocurre en bacterias. Hay otros mecanismos de división como la esquizogonia. Esquizo viene de también una raíz griega que significa partirse en varias partes, pues hacer divisiones del núcleo y a partir de cada una de esas divisiones del núcleo se sale una nueva célula hija. Y la endodiogénesis es otro mecanismo en el cual dos células hijas se forman a partir de un solo núcleo. Entonces ahí es otro tipo de mecanismo que puede ocurrir. Aquí vemos ese ejemplo de endodiogenia.
Ustedes ven, yo voy a señalar acá con la flechita la membrana externa y adentro las dos células hijas o parásitos hijos en este caso, que salen a partir de un solo núcleo. Eso se llama endodiogenia porque se parte el núcleo en dos. Y luego sigue esa multiplicación y aquí ya vemos, por ejemplo, esta es la esquizogonia de varias partecitas, mucho más que dos. Ahí van a aparecer muchas más células hijas a partir de un solo núcleo. Eso se llama esquizogonia. También tenemos la reproducción sexuada y la reproducción sexuada se define porque hay dos gametos y a partir de ellos van a producirse el cigoto, que de allí salen todos los organismos hijos. Esta es la que ocurre, por ejemplo, en el hospedero definitivo. El otro mecanismo se llama la conjugación. Ese mecanismo lo utilizan unos protozoarios que se llaman ciliados, porque tienen cilias o pelitos alrededor de su membrana. Los ciclos de vida, entonces, pueden ser muy complejos. Llamamos un ciclo de vida monoxeno si solo hay un solo hospedero. Heteroxeno si hay varios hospederos dentro del ciclo de vida. Y también hay un término que hay que conocer que se llama el periodo prepatente, que es el periodo entre que se infectó y empiezan a producirse parásitos o protozoarios hijos. Es como lo que ocurre con un periodo de incubación cuando uno tiene infecciones por bacterias. Hay unos términos que ustedes pueden encontrar que son diferentes y es el término protista y el término protozoario. ¿Qué es un protista? En realidad, los protozoarios son parte de los protistas, pero esos son organismos eucariotas que no tienen tejido especializado, son unicelulares, entonces estamos ahí con los protozoarios, o aquellos que se parecen a plantas, que ahí encontramos a las algas unicelulares y otros que son similares a hongos. Por eso se hace esa distinción. Entonces, pues los que más nos están interesando en este momento, pues son los similares a células del reino animal o protozoarios. Algo que les quiero contar es qué es virulencia. Virulencia es la característica que permite a un microorganismo causar enfermedad. Sí puede causar mayor o menor enfermedad. Esto sin tener en cuenta el factor del hospedero, porque a veces los hospederos o nosotros los humanos, por ejemplo, no podemos responder de manera adecuada con nuestro sistema inmune, como ocurre en ciertas enfermedades que debilitan al sistema inmune, y en ese caso, pues allí los síntomas de enfermedad aparecen porque no tenemos sistema inmune. En el caso de la virulencia, esta característica ya es propia del microorganismo, entonces allí es independiente de nuestro sistema inmune. Una virulencia se estima como la dosis requerida para producir infección o letalidad. Por ejemplo, una dosis letal 50% quiere decir que el 50% de las personas o en modelos de infección en animales fallecen cuando se inocula ese microorganismo. Esa es una manera de medir qué tan virulento o no es un microorganismo. Entonces, el problema de esto es que hay que hacerlo claro en unos animales de experimentación. Y el factor de virulencia es aquella proteína o molécula que es producida por el parásito en cual le permite o explica esa virulencia. Si uno elimina en ese protozoario o ese parásito a esa molécula, el microorganismo, o sea, el parásito, sigue viviendo, pero ya no produce la enfermedad de la misma manera. O sea que eso es lo que llamamos el factor de virulencia, el que hace que ese microorganismo, en este caso un parásito, sea virulento o no.
Otro término que hay que distinguir es la patogenicidad, que es la capacidad para producir enfermedad. Y en este caso, pues es qué tantos daños hace el microorganismo dentro de un hospedero. Bueno, vamos a dejar acá y los invito para que continuemos en una próxima presentación.